Buenos días con todos. Entonces, vamos a dar inicio al curso de Administración de Tesorería en el sector público. A ver, ¿qué es lo que nosotros entendemos por tesorería? ¿Qué es lo que se hace normalmente en una tesorería? En general. Financiero, los fondos, el dinero, ¿no es cierto? Muy bien. Y para administrar el dinero, ¿de qué nos valemos en una tesorería común y corriente? No, perdón, un momentito. En una tesorería común y corriente. No estamos en el sector público. Yo entiendo, por supuesto, todos de alguna u otra forma podríamos ponernos o imponernos alguna norma, evidentemente, ¿no? Exactamente, hay que administrar. Pero ¿qué cosas? Correcto. Entonces nosotros, otra vez, perdón. Entonces nosotros tenemos por acá que mencionar recursos financieros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se maneja en una tesorería? ¿No? Y para eso nosotros nos valemos ¿de qué? ¿Cuáles son, digamos, esos procesos más relativamente importantes que tenemos en una tesorería? Entonces, para obtener un ingreso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recaudar. Muy bien, ¿qué otra cosa? Pagar, ¿no? Ya, pagaduría, vamos a decir. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué cosa? Cuentas. ¿Las cuentas de qué? ¿La cuenta de un collar? Cuentas bancarias. Cuentas bancarias. Dígame, a ver, la cuenta bancaria, ¿qué finalidad tiene? ¿Yo puedo tener dinero necesariamente en una cuenta bancaria? También en efectivo. También puede ser en efectivo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos podemos mencionar que están presentes cotidianamente en la administración de una tesorería? Cheques. Acá podríamos decir cheques, ¿no? Registro. Conciliación. Entonces, en conciliación, de repente podríamos estar comenzando mejor a considerar el control, ¿no? Y ahí mencionamos a esta herramienta que nos facilita el control, que es la conciliación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otro elemento consideramos aquí? Documentos fuente. Documentos fuente. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Procesar la información. Correcto. Procesamiento de la información. ¿Sí? Cuando estamos haciendo el registro, eso tiene que ver con el procesamiento de la información, ¿no? ¿Qué más? Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. ¿Podría estar acá? ¿Sí? ¿Podría estar ahí? ¿En control? Ya. ¿Ok? Que conste que están haciendo ustedes, ¿eh? Yo no sé nada. Yo simplemente estoy transcribiendo lo que ustedes dicen. Flujo de caja. Flujo de caja. Muy bien. Flujo de caja. Quizás podríamos ponerlo, ¿dónde? ¿En registro o en control? Como una forma de programación. Claro, el registro sería programación. A ver, entonces, ¿qué les parece si mejor ponemos? ¿No es cierto? Cuando ustedes hablan de la programación, entonces, ahí dicen, como una herramienta que utilizamos para la programación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? ¿De qué? De acuerdo, pero hasta ahí, digamos, sí, me parece, está bien, perfecto, pero digamos hasta ahí. ¿Qué otra cosita nos faltaría acá? Información al interrector. Registro, acá estaría en rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Sí?
Porque no perdamos de vista que la rendición de cuentas no solamente es juntarnos las facturas, ¿sí? ¿Correcto? Sino que tenemos que dar cuenta, rendir, informar, ¿no es cierto? Así entenderíamos quizás el tema de rendición de cuentas, ¿no? Ok, ¿qué otra cosita nos estaría faltando? Determinar las utilidades. Determinar las utilidades. Utilidades. Estados financieros. Ya. Más contable, creo, ¿no? Ya es un producto que va un poquito más allá, que evidentemente del cual ese estado financiero se va a alimentar de la información que de acá de la operatividad de la tesorería. ¿Perdón? ¿Algo dijeron? La utilidad creo que dijeron, ¿no? Ya. Ok. Y cuando decimos utilidad, ¿de qué estamos hablando? Pero acá podríamos ver la utilidad en la tesorería, ¿no? Ingresos menos egresos, ¿no? Y ahí vemos si es utilidad. En fin, dependiendo de cómo tratamos la información. Sí, pero a lo que iba, es, a ver, ¿qué resulta en la tesorería de los ingresos menos los egresos? Un saldaña, ¿no es cierto? Un balance, ¿ok? Un balance, un saldo, correcto. Y perdón, ¿ese saldo es positivo o negativo? Como puede ser cero, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el flujo de caja nos va a ayudar a determinar cuál puede ser el comportamiento, ¿no es cierto? Pero eventualmente, ¿no? Perdón, tendríamos que tomar en cuenta quizás, de repente lo pondríamos por acá si me permiten, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta justamente qué políticas, o mejor, de repente más arriba, qué políticas o criterios respecto a los saldos, ¿no? O balances, si desean, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que saber con anticipación cuál puede ser el resultado al final del día, al final de la semana, al final del mes, al final del periodo, ¿no? Que nos vaya a inducir a tomar alguna decisión. Entonces, ahí necesitamos tener fijada una política, un criterio, más allá también de tener, digamos, un conjunto de herramientas a los cuales pudiéramos acudir en caso de que fuera necesario, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos si el resultado es negativo, por ejemplo? ¿Vamos a esperar a que el resultado negativo se presente? Ya deberíamos saber por dónde vamos a dirigirnos, porque también tenemos que tener ciertos límites, por eso decimos políticas, lineamientos, que nos fijen más o menos hasta dónde podemos ir, ¿no? En función a lo que se pretende en la organización también, pues obviamente, ¿no? ¿O no? ¿Correcto? Es más, fíjense, si nosotros vamos a atender pagos, es porque es consecuencia ¿de qué? De que hemos contraído obligaciones, que tenemos gastos, ¿correcto? Entonces, yo voy a esperar a tener que pagar para poder, digamos, definir, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿qué hacer cuando no tengo los recursos suficientes? Cuando según mis perspectivas no se van a cumplir los supuestos, ¿correcto? Y no voy a tener los ingresos suficientes para atender los pagos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la herramienta que nos va a ayudar a poder definir esas políticas, esos criterios en cuanto a los saldos? Y más allá de los saldos incluso, en cuanto sobre todo a los instrumentos que vamos a utilizar para poder tomar decisiones respecto a esos saldos. No estamos hablando del saldo negativo, positivo, cero, no estamos hablando de eso, porque es evidente que vamos a tener ese resultado, ¿no? Que lo conoceremos en su momento. Pero a lo que iba es definir criterios, políticas para tomar decisiones, qué instrumento utilizar, en qué momento acudir. Por ejemplo, si el saldo es positivo, la inversión, el ahorro, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos a dirigir el recurso? ¿Vamos a esperar a tener el resultado positivo?
¿no? Tenemos que ver más o menos cuál puede ser, ¿no? Tenemos que anticiparnos, ¿no es cierto?, para poder definir la oportunidad, por ejemplo, la magnitud, ¿no? ¿A dónde acudir también, ¿no? Entonces, son decisiones ya de repente un poquito más complejas, tal vez, que se dan por esta situación. Entonces hay, perdón, si bien es cierto, hay un importante nivel de operatividad en la tesorería, ¿correcto? Pero evidentemente también hay un nivel en el cual tenemos que estar evaluando alternativas, tenemos que identificar ciertas estrategias para poder tomar la decisión apropiada en el momento adecuado también, ¿no? Entonces, eso. Y como decíamos, si yo quiero pagar una obligación es porque antes alguien ha tomado la decisión de contraer esa obligación. Y antes de tomar la decisión de contraer esa obligación, ¿qué es lo que tendría que haber pensado? ¿Qué es lo que se tendría que haber pensado antes de contraer la obligación? Correcto. Tengo que tener la plata, obviamente. O tengo que saber de dónde van a provenir los recursos, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente tengo que tener la plata en el bolsillo, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Sí? Si no, tengo que programar. Si bien es cierto, en la tesorería, una herramienta típica, el flujo de caja para el efecto de la programación de los ingresos y las salidas del dinero, y anticiparme, perdón, para conocer con anticipación los saldos, ¿no? Pero el tema es acá también, en la parte en que ya tengo que pagar las obligaciones. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que me va a inducir, aparte de estar seguro que voy a contar con el financiamiento, ¿sí?, o tener elementos razonables, en todo caso, por no decir seguro, ¿no?, de repente, digamos mejor, elementos razonables que me permitan decir sí voy a recibir ese financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro elemento o por qué razón es que estamos hablando de contraer una obligación? ¿Perdón? Vamos al cine, la necesidad de satisfacer, de entretenernos, ¿no es cierto? Completamente válido, pero ¿qué pasa? Vamos al cine, que la canchita. Y la canchita resulta costando más que la entrada, ¿no es cierto? Correcto, con la gasolina, y es inevitable, ¿no es cierto? Entonces, igual algo mucho más complejo, por supuesto, y a veces muy delicado es lo que ocurre, pues, cuando tenemos que resolver una situación de necesidad, ¿no? Una necesidad jala a la otra, ¿no es cierto? Entonces, es más complejo el asunto, o se va volviendo mucho más complejo. Ahora llevamos esto, ¿no es cierto?, al tema del sector público. En el sector público ocurre esto exactamente, un poco más, un poco menos, pero esto es lo que ocurre también en el sector público. Entonces, ¿cuál es la herramienta, ¿no es cierto?, que es la que ayuda justamente a que se puedan identificar mejor cuáles son las necesidades? En la fase del planeamiento, ¿no es cierto? Es cuando vamos a iniciar, ¿no es cierto?, la identificación de esas necesidades, ¿correcto?, a través de algunas herramientas que tenemos, unos instrumentos, ¿no es cierto? ¿Y luego qué vendrá? Tenemos que ver, pues, qué hacemos primero, porque son un montón, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Más todavía cuando nos dicen que por ahí hay un conflicto A, un conflicto B, un conflicto C, la gente se está muriendo o se está matando, ¿no? Entonces, ni hablar. Entonces el tema se vuelve mucho más complejo porque hay que justamente tratar de seleccionar, ¿no es cierto?, cuál de las necesidades vamos a atender. Y por otro lado, como ustedes muy bien han dicho también, si bien es cierto en términos de lo que yo necesito para pagar en el día a día, pero vamos a llevarle esto a un tema mucho más estratégico, tenemos que tener en cuenta justamente en ese momento qué es lo que primero vamos a poder hacer. Y cuando vamos a pensar en lo primero que tenemos que hacer, ¿tenemos en cuenta solamente el aspecto financiero? O sea, que tengamos nosotros la posibilidad de tener el dinero en su momento, sino qué es lo que también
tomamos en cuenta. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero ¿qué tomamos en cuenta? ¿Es suficiente estar seguros que contamos con la plata? Hay que pensar en la posibilidad de un financiamiento. Correcto, si es que nos falta. Pero aparte del dinero que necesitamos para pagar las facturas que van a presentarnos los proveedores por los bienes y servicios que vamos a necesitar para poder desarrollar la actividad o ejecutar el proyecto, ¿qué necesitamos? De acuerdo, o sea, para pagar vamos a tener que contar con la conformidad del servicio, pero vamos a necesitar también estar seguros si contamos con los otros elementos, si estamos en capacidad operativa de poder hacerlo, ¿cierto? Eso es algo que también tenemos que considerar cuando vamos a pensar en asignar los recursos, porque ahí los recursos pueden estar más o menos estimados razonablemente de que se van a percibir, ¿correcto? Pero también puede ser que no contemos no solamente con la capacidad operativa, sino que la actividad o la intervención que vamos a desarrollar está en ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, que si de repente, o van a requerir de ciertas condiciones, mejor dicho, que si no se cumplen, simplemente no se va a poder hacer la obra, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que a veces por ahí no son raros los casos en que dicen que compran semillas cuando no es la época de sembrar, ¿no es cierto? O cemento cuando recién están haciendo los planos, creo, ¿no? O ya tienen todo listo, pero resulta que el terreno no está saneado legalmente, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de elementos, ¿no?, que van a contribuir, digamos, a que haya una ejecución exitosa, ¿no?, una ejecución eficiente, ¿no? Entonces, más allá, pues evidentemente, de que para poder desarrollar esos procesos tenemos que cumplir de manera rigurosa con la normativa, ¿correcto? Porque ese es un elemento fundamental, ¿no? Porque nosotros podemos ser muy ejecutivos, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Llega una autoridad, una entidad, y dice, esto quiero para ahorita. No, pero que tienes que tener el PCA. ¿PCA? ¿Qué es PCA? El pésame. No, perdón, PCA. ¿Y qué es? No, yo no quiero saber de PCA, tú me tienes aquí ahorita la computadora. Entonces el administrador se ve en el problema de que la autoridad quiere resultados inmediatos, pero tiene que cumplir con ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, el Congreso de futbolistas o de ingenieros. Bueno, lo que pasa es que es el tema administrativo, ¿no?, que a veces pues también, digamos, nos lleva al tema político quizás, pero el tema administrativo, que es el que, digamos, se vuelve muy complejo, ¿no? Se vuelve muy complejo. Y en la ejecución es donde es particularmente especial. ¿Por qué? Porque justamente intervienen muchos actores, ¿no? Hay diversidad de procesos y no siempre están alineados. La misma normativa incluso, si nos ponemos a revisarla, podríamos encontrarle por ahí algunas cositas que quizás no nos ayudan en la práctica, ¿no? Entonces, pero evidentemente están dadas y tenemos que cumplirlas, ¿no? Tenemos que cumplir con la normativa. Ese es el reto incluso para el administrador en el sector público. Muy bien, ok, entonces, este es un poco lo principal, los elementos claves, por decir así, en todo caso, en el ámbito de una tesorería, y eso, repito, no le es ajeno a la tesorería pública. Pero decíamos nosotros antes, ¿por qué? Porque justamente lo que nos gustaría que quisiéramos coincidir con ustedes también es que en el sector público el manejo financiero tiene estas dos, digamos, caras, por así decir, ¿sí? Y de manera bastante, digamos así, exigente, ¿no? Para poder hacer un pago en el sector público, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué cosa es el compromiso? De acuerdo. Es, digamos, a ver, el compromiso es una etapa del proceso de ejecución de gastos, ¿sí? Es una etapa, es una fase del proceso de ejecución de gastos.
El pago es otra fase, ¿cierto? Que se da después del compromiso, ¿no? Después del compromiso viene el devengado y después. Pero muy bien. Y el compromiso en el sector público, porque una cosa es el compromiso que va a adquirir una pareja hoy día en la iglesia, ese es otro compromiso, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un lenguaje también, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Techo presupuestal, dice. ¿Qué es el techo presupuestal? El límite de gasto que estamos autorizados. El nombre propio es crédito presupuestal. Ese es su nombre propio, ¿no? Su chaplín, techo presupuestal, marco presupuestal, ¿no? ¿Sí? Piso. Bueno, no, esa es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, digamos, también tenemos el tema de que esta disponibilidad presupuestal es lo que va a determinar justamente los límites, ¿no es cierto? Con anticipación. Pero el tema es no solamente financiero ahí, sino que el presupuesto contiene los elementos que me van a permitir hacer un control de lo que estoy haciendo, ¿correcto? Porque el presupuesto del sector público contiene abundante información que se sistematiza para poder asegurar el control, no solamente de la ejecución de los gastos, sino también de los avances en términos de cumplimiento de metas hacia el logro de objetivos que se han trazado en los planes respectivos, ¿no? Ese es un poco lo que es el presupuesto. A ver, perdón, para ustedes saber cómo lo ven al presupuesto. A ver. El operador del sistema. Ya. Una herramienta de control. Una herramienta de control. ¿Qué más? Un facilitador de la... También, correcto. ¿Pero qué contiene el presupuesto? Ingresos y gastos. El presupuesto del sector público es un presupuesto de gastos. Es un presupuesto de gastos. Cuando aprueban la ley de presupuesto, nos autorizan a gastar. ¿Correcto? La ley de equilibrio financiero es la que nos dice cuáles son los niveles de financiamiento que se han programado. ¿Correcto? Los niveles de financiamiento que se han programado. Puede ser por las diferentes fuentes de financiamiento que tiene el presupuesto, ¿no? Entonces, en la ley de equilibrio se consideran los montos que se han estimado, que a su vez van a servir de topes para el gasto que autoriza la ley anual de presupuesto. ¿Correcto? La ley anual de presupuesto nos dice hasta tal monto puedes gastar. No me dice hasta tal monto gasta. No me está ordenando que gaste, me autoriza a gastar. ¿Ok? Y me autoriza a gastar no solamente en términos de montos, sino también en términos de finalidad. O sea, me dice ¿para qué? No solamente me dice ¿para qué? Me dice ¿con qué? ¿Sí? Me dice con recursos ordinarios, con recursos directamente recaudados, etcétera, ¿no? Entonces el presupuesto, como ven, y no solamente me dice eso, sino también me dice ¿en dónde? ¿Sí? Me dice ¿en dónde? En Cusco, en Tacna, en Carhuamayo, en fin, porque hay una clasificación geográfica que está codificada para facilitar el manejo de la información. Y no solamente me dice eso el presupuesto del sector público, sino también me dice quién gasta, quién está a cargo, qué entidad, ¿sí? Una región, un municipio, ¿no? Un ministerio, una universidad, un organismo autónomo, ¿no? Porque el presupuesto se asigna a nivel de pliegos, así se le llama, ¿no? Así se le llama, pliego presupuestario, ¿correcto? ¿Y qué cosa es un pliego presupuestario? Es una entidad que recibe un crédito presupuestario en el presupuesto del sector público, ¿no? Es una entidad. No siempre una entidad es un pliego, ¿sí? No siempre. Por ejemplo, COFIDE es una entidad, pero no es un pliego, es una empresa pública que vive con sus propios recursos. COFIDE, ¿no? Banco de la Nación, Electroperú, Petroperú, son empresas, ¿sí? No son pliegos, no reciben un crédito presupuestario. Es más, la ley ha establecido que
las empresas públicas no reciben financiamiento de recursos ordinarios en forma expresa, ¿sí? Entonces, cuando por algún motivo, alguna razón, digamos, poderosa, en los niveles de decisión del gobierno, ¿no?, establecen que a una empresa le tienen que hacer un aporte de capital, ¿sí?, entonces tiene que salir de manera expresa, ¿no? O sea, es muy excepcional que se hagan transferencias de recursos públicos hacia las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el Perú manejamos el principio de que las empresas públicas que hay, las pocas que hay, deben vivir con sus propios recursos y deben dar resultados positivos, ¿correcto? Entonces, ese es un poco el tema. Muy bien, entonces, a ver, para, digamos, completar esta parte en lo que es este tema presupuestal financiero, ¿sí? Bien. Entonces, de nuevo, en la tesorería todos estamos de acuerdo que si bien nosotros para pagar, por ejemplo, nos tenemos que sujetar a los límites presupuestarios, de los créditos presupuestarios, en la etapa correspondiente de la ejecución, pero también tenemos que considerar, ¿no?, que la tesorería tiene que administrar este dinero, ¿no es cierto? Y hay diferentes formas de hacerlo. Ustedes mismos lo han dicho, puedo tener cuentas bancarias, puedo tomar decisiones, ¿no?, de inversión, pueden ser entonces cuentas corrientes, ¿no? Digamos así, vamos a llamarle depósitos, mejor. Entonces pueden ser cuentas corrientes, ¿no? Pueden ser certificados, pueden ser, qué sé yo, fondos mutuos de repente. Aquella modalidad de depósito que esté permitida por la ley, que esté permitida por la norma, ¿correcto? No todas las entidades pueden invertir en fondos mutuos, no todas las entidades pueden invertir fondos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay normativa que lo restringe bastante. Sin embargo, la Tesorería Nacional, o sea, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro, que tiene, digamos, el rol, la responsabilidad de administrar la liquidez del sector público, sí está autorizada para poder intervenir en los mercados y hacer operaciones de este tipo también, ¿correcto? También lo puede hacer. No en fondos mutuos, obviamente. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Simplemente. No estoy queriendo decir que todos lo hacen o todos lo hagan tampoco, ¿no? No estoy queriendo decir, es un ejemplo. Muy bien. A ver, en ese sentido, ¿no?, fondos especiales, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿ustedes conocen algún ejemplo, algún caso de un fondo especial? Estamos en el ámbito, repito, financiero de la tesorería, ¿no? ¿Algún fondo especial conocen, han escuchado? Emisión de pensiones, Perdón. la emisión de bonos puede ser un fondo especial. No, por ahí le puedo explicar que hay un fondo especial que se ha constituido con bonos, ¿sí? Hay un fondo especial, efectivamente. Hace poco que se ha constituido un fondo especial con la emisión de bonos y que está destinado a atender desastres. ¿Sí? Hay una ley que ha dispuesto que se constituya, ¿ok? Esta ley también ha establecido que se constituya un fondo especial, también con colocación de bonos, para financiar los gastos de los Juegos Panamericanos, por ejemplo. ¿Sí? En la misma ley está. Otro ejemplo. Fondos de pensiones en algunos. Ya, correcto, es un fondo de pensión, pero en el caso perdón, adelante. Fondo de pensiones, tendríamos que, por ejemplo, hablar de que se nutre de las contribuciones que aportamos ¿no es cierto?, los activos que en su momento vamos a, ¿no? Estamos hablando del fondo de pensiones de privados, las AFPs, estamos hablando del fondo de pensiones del sector público, el régimen 1990, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de esos fondos. Muy bien, existen efectivamente, hay ese tipo de fondos. Pero, ¿qué otros tipos de fondos han escuchado ustedes? ¿Ustedes han escuchado hablar del FONIPREL?
Exactamente, ¿no? Es un tipo de fondo que le llaman concursable, ¿no? Ustedes seguramente saben, ¿no?, que este fondo se alimenta con recursos del Tesoro, ¿ok?, porque la ley lo ha autorizado. El Fondo de Desastres, ¿no?, que se creó con la ley, es justamente un ejemplo de ese tipo también, ¿no?, porque los fondos de esta naturaleza tienen un carácter excepcional, tienen un carácter incluso hasta de repente, diríamos, temporal, y tienen una finalidad expresa, una finalidad expresa. En este caso el FONIPREL, por ejemplo, es para financiar proyectos de inversión de las regiones y los municipios. Sí. Bueno, en todo caso podríamos también considerar como fondos especiales el Fondo para el Pago de las Deudas Sociales. ¿Cuál? Que se ha creado también por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así tenemos que en el presupuesto del año 2017, por ejemplo, se le asigna un fondo de 180 millones para este fondo, para el pago inclusive de deudas sociales en calidad de cosa. Exactamente. Ese es un ejemplo muy interesante de cómo es que se busca cumplir con este tipo de obligaciones, ¿cierto? Que digamos, ¿por qué digo así? Porque son sentencias judiciales. Y en teoría las sentencias judiciales se deben de ejecutar de inmediato, pero como el Estado no tiene la capacidad financiera suficiente de poder atender, entonces, ¿y qué pasa? La Constitución Política, ¿no?, el artículo 78 de la Constitución Política del Perú dice que la administración económica financiera del Estado se rige por el presupuesto. ¿Sí? Entonces, aquí estamos frente a un mandato constitucional que tenemos que respetar, obviamente, para cumplir con las obligaciones. ¿Correcto? Entonces, por esa razón, para cumplir con las obligaciones, se ha establecido ese fondo especial que va a permitir ir atendiendo las sentencias bajo determinados criterios de prelación, de repente, ¿no? ¿Sí? Pero también, de alguna forma, explica que seguramente hay más de lo que el fondo tiene en deudas, ¿no es cierto? Pero que es una señal de que se está comenzando a atender este tipo de cosas también, bajo el principio, repito, de que se tiene que sujetar a la disponibilidad presupuestal, porque ese es un poco el tema, ¿sí? Cuando justamente ustedes han señalado que para yo poder pagar tengo que contar con la disponibilidad de recursos, esa disponibilidad, más allá de que, repito, el presupuesto puede contener toda esta información que estructura el presupuesto, que me dice en qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, quién lo va a hacer, etcétera, están los límites, ¿correcto? Están los límites que se fijan en el presupuesto. Entonces, pero digamos, a lo que iba es que estos fondos, ¿sí?, están constituidos con dinero, ¿sí? O sea, es una cuenta, por decir así, ¿correcto?, en donde está el dinero separado. Fondo de 100 millones, sí, entonces hay 100 millones en esa cuenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque esa es digamos, su característica, ¿correcto? Bien, entonces, en esa línea, ¿ustedes han escuchado hablar de la reserva de contingencia? ¿Sí? Muy bien. ¿La reserva de contingencia es un fondo? ¿Todos estamos seguros que es un fondo? Es un fondo constituido en el Ministerio de Economía. ¿Sí? ¿Estamos? No sé. Yo pregunto. No, está bien, es una reserva, pero ya hemos visto qué cosas son los fondos especiales. Pero están depositados en valores, ¿Perdón? están en valores, en papeles. No está destinado específicamente para qué se va a invertir. En el caso de los fondos, pues ya se determina para qué es el fondo. De acuerdo, pero mi pregunta es, si la reserva de contingencia es un fondo, nuevamente, un fondo es un depósito, ¿sí? Es un dinero que está separado. Es dinero separado. Puede ser de 5, 10, 20, 30, digamos, soles, ¿correcto? Es dinero, está separado, un fondo especial, ¿sí? Pero nuevamente mi pregunta es, ¿la reserva de contingencia es un fondo? Al principio todos dijeron que sí, ahora ya comienzan. Está bien, así es más emocionante, está bien.
Es un presupuesto, no es un fondo. Si es un fondo que está bien al fondo. Donde debe estar para que se use de manera restrictiva. Las reservas se usa únicamente si hay alguna... No, está bien, en eso se usa. Pero yo estoy preguntando si es o no es un fondo. Pero si el fondo tiene un fondo especial, si el fondo tiene un fondo, una finalidad especial, ¿no? En el caso de, digamos, de la reserva de contingencia, tiene, o sea, una finalidad, sin embargo, o sea, se da también destino a otros cosas. No, está bien. Estamos hablando de la finalidad del destino. Yo estoy preguntando simplemente si es un fondo o no es un fondo. A ver. Yo considero de que Pero perdón, no es un ratito nada más. La señora dice, es una reserva. Pero nuevamente, un fondo especial, ¿no es una reserva? Ah, ya. Entonces, bueno, decíamos que la reserva está sujeta a las posibilidades o a los saldos que pudiera tener el Estado en principio, y por tanto no tenemos y no sabemos exactamente cuánto es esa reserva. O sea, será en un momento determinado. En cambio, en el fondo ya tiene usted asignado un monto específico. Es un presupuesto reservado, pero que después, si es que no se... a ver, un ratito aquí, por acá. Por acá también piensan, ¿ah? Por si acaso. Sí, a ver, es un presupuesto que está destinado para una actividad, para una finalidad, pero a veces no se presenta esa finalidad y se puede utilizar para atender otras emergencias. Se va liberando durante el año, ¿no? Se comienza con 100 y después... Fundamentalmente son recursos presupuestarios, no son recursos financieros. Ya. Estudios, como sabemos, de los saldos de balance que tienen todas las entidades públicas y también están constituidos por depósitos en papeles, en valores, que en el momento que se ve por conveniente cuando aparece una contingencia del Estado, ya se convierte en recurso financiero. Ya. A ver. Crédito presupuestario. ¿Qué dice? A ver, perdón. A ver, disculpe usted que está más cerca. ¿Qué dice, por favor? Reserva de contingencia. Las leyes del presupuesto del sector público consideran una reserva de contingencia. A ver, ahí le interrumpo un ratito, perdón. ¿Eso qué significa? Que en la ley anual de presupuesto siempre tiene que haber una reserva de contingencia. Muy bien. Y mire, está con mayúsculas. Ya. ¿Qué más dice? Una reserva de contingencia que constituye un crédito presupuestario global. Un crédito presupuestario, ¿correcto? Un crédito presupuestario. ¿Y qué cosa es un crédito presupuestario? Es un monto que me autorizan para gastar, ¿correcto? No es plata, ¿ok? No es plata. Es un presupuesto, es una partida, es un techo, como querramos llamarle, pero su nombre propio es un crédito presupuestario, ¿correcto? ¿Y por qué dice global? Porque no está definido para en qué se No me dice si es para sueldos, para pensiones, para bienes y servicios, para inversión.
como por ejemplo el crédito presupuestario en personal y obligaciones sociales. Ahí me dice que es para sueldos, por ejemplo. ¿Correcto? Exactamente. ¿En qué finalidad voy a gastar? ¿No es cierto? ¿En qué cosas puedo comprar? ¿De acuerdo? ¿En qué sector puedo gastar? Acá no me dice ni en qué sector. Es ciego. Una contingencia. Una contingencia. ¿Y qué cosa es una contingencia? A ver. No, tranquilo, tranquilo. ¿Qué cosa es una contingencia? A ver, por favor. ¿Qué cosa es una contingencia? Algo que no está previsto. ¿No es cierto? Yo salgo de acá y me caigo las escaleras. Listo. No hay crédito presupuestario que valga. ¿No es cierto? Porque no sabemos lo que me va a pasar. De repente simplemente me paro y sigo caminando. Pero de repente el asunto se vuelve más complejo y más costoso. Bueno, entonces, sigamos. Crédito presupuestario global, que no sé para quién, no sé para qué, no sé, en fin. No sé el destino, exactamente. En el presupuesto del Ministerio de Economía, del pliego Ministerio de Economía. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a explicar también por qué está en el Ministerio de Economía. Porque podría estar en la región Cusco. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Ya. Siga. ¿Qué más dice? Destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura. Por su naturaleza y coyuntura, o sea, no sé cuándo, ¿okay? Y no sé de qué tipo, ¿no es cierto? No pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos. O sea, yo no sé pues en dónde pasará, a qué hora pasará, de cuánto será, para qué será, ni dónde será. En consecuencia, aquí lo que se hace es una previsión en el presupuesto del MEF para que si es que ocurriera la contingencia, se active un mecanismo por el cual se pueden habilitar recursos que no estaban previstos originalmente en el presupuesto de la entidad que requiere atender la contingencia. ¿Correcto? ¿Qué más dice? El importe del O sea que tiene un importe. O sea, no es una cifra alegre tampoco, ¿no? ¿Qué más dice? El importe del crédito presupuestario global no será menor a 1% de los ingresos correspondientes a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios que financia la ley de presupuesto. Le dice que no puede ser menor, ¿correcto? Y todos los años en la ley de presupuesto se fija el tope, ¿correcto? O sea, ese es el piso, ¿ven? Ustedes decían que no tienen piso, no tenemos piso en el presupuesto, sí tenemos piso, ese es el piso, ¿ok? Correspondientes a la fuente de RO que financia la ley de presupuesto. O sea, se está refiriendo al RO que se ha calculado para ese año también. Está siendo bien precisa la norma, ¿no? Muy bien, ahí ya me dijo qué cosa es la reserva, es un crédito, no es un fondo. No es un fondo. No es un fondo. ¿Sí? Sí. Ahí vemos que la reserva de contingencia está en función del presupuesto anual. Claro que sí. ¿Por qué no se hace de la reserva internacional? ¿Cómo? ¿Por qué no esa reserva de contingencia se toma en consideración respecto a las reservas internacionales? A las reservas internacionales. No al presupuesto anual. Es que lo que pasa... Ese recurso es cierto, sirve para eso, pero me parece que ese recurso está durmiendo ahí. A ver, ese recurso, como usted muy bien lo dice, en verdad, mejor ¿qué les parece si decimos ese crédito presupuestario? ¿Sí? Ese crédito presupuestario, efectivamente, como usted dice, está durmiendo ahí, tal cual están durmiendo todos los créditos presupuestarios asignados a los pliegos. ¿Por qué? Y hasta ahora sigue durmiendo la parte que no se ha ejecutado. La parte que no se ha ejecutado. Ese crédito presupuestario, digamos que se activa cuando comenzamos a ejecutar el presupuesto. Y con mayor razón, está, como usted muy bien dice, durmiendo más todavía hasta que se active la contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, aquí hay montos que también tienen un tope que se han fijado dentro de esta reserva para atender, por ejemplo, emergencias de desastres. Aquí en la reserva, si no recuerdo mal, son 50 millones
que están para reserva de, perdón, para activar. Entonces, no está en el pliego, perdón, Defensa Civil. ¿Por qué? Porque Defensa Civil ya tiene un presupuesto asignado para atender acciones de prevención, por ejemplo. Entonces, si ocurriera el desastre, que no queremos que ocurra, se activa el mecanismo, inmediatamente se asignan los recursos. No solamente a Defensa Civil, sino podría ser a otro pliego que quizás su presupuesto no le alcanza para atender la situación de emergencia. ¿Sí? Aquí en la reserva de contingencia, como dice su definición también, naturaleza y coyuntura no se pueden prever en los presupuestos. Ustedes saben, por ejemplo, y aquí hay un ejemplo muy interesante, ustedes saben que se está implementando la ley del servicio civil. ¿Sí? Muy bien. Pero hasta el momento ninguna entidad todavía ha terminado, digamos, el proceso de implementación. Muchas ya han avanzado, ¿no? Solamente les falta la etapa de la evaluación prácticamente y recién ahí estarán entrando. Y ustedes saben también que este régimen no solamente implica, digamos, una mejora de carácter remunerativo, ¿sí? Que tiene un costo evidentemente, sino también una serie de medidas que se están dando para efectos de tener un servicio civil de mejor calidad y de que esté en capacidad de mejor responder a la demanda de los servicios de los ciudadanos, ¿no es cierto? Esa es la razón de ser. Muy bien. Mientras que eso se da, y como quiera que eso se podría dar en el año, en cualquier entidad que esté avanzando con el proyecto, no sabemos cuál de las entidades, cuándo terminará su proceso, ¿correcto? Pero sí sabemos que se va a dar. Entonces, como no se sabe qué entidad, entonces en la reserva se considera un monto, para prever que si la 1, la 2, la 3 ya terminan de implementar la ley, van a requerir de recursos. Mientras tanto, no los requiere. No los requiere. ¿Por qué? Porque su planilla ya está presupuestada, como se dice, ¿no? Entonces ya está garantizado su financiamiento de planilla, pero si implementa la ley va a necesitar un adicional. ¿Correcto? Ahora, normalmente las modificaciones, porque eso va a significar una modificación presupuestal, porque la reserva de contingencia está en el MEF. Entonces, supongamos que en la región Cusco terminan el proceso de implementación de la ley de servicio civil y van a necesitar recursos, entonces tendría que salir un decreto supremo. Transferencia de la reserva a favor del pliego región Cusco, por ejemplo. ¿Para qué? Para el tema del servicio civil. Para ciertas, por eso repito, son contingencias que no están previstas en términos de entidad, etcétera. Pero lo que iba, de repente para su pregunta, es que la reserva de contingencia es uno más dentro de los créditos presupuestarios. O sea, es parte del presupuesto. Es parte del presupuesto. O sea, ¿y qué es lo que, ¿y qué es lo que determina la cifra mágica del presupuesto? Claro, de acuerdo, los ingresos. Pero ¿de dónde provienen los ingresos? De la recaudación fiscal. También vienen del endeudamiento, ¿correcto? ¿Sí? También vienen de donaciones. Después le ponemos la ropa a esos recursos, ¿no? Porque los ingresos que financian los gastos públicos, ¿no? Provienen de los impuestos, provienen de las tasas, también de las contribuciones, ¿no? Pero principalmente de los impuestos, ¿no? También proviene del endeudamiento y de las donaciones. Todo esto se viste de un ropaje que le llamamos las fuentes de financiamiento, ¿no? Están los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los recursos determinados, los recursos por operaciones oficiales de crédito y los recursos por donaciones y transferencias, ¿no? Son las 5 fuentes de financiamiento que tiene el presupuesto. Aquí en el Perú hemos querido clasificar las fuentes bajo esta forma. Hay países donde tienen una sola fuente. Son recursos públicos y punto. ¿Correcto? Entonces acá nosotros hemos clasificado así los ingresos, ¿no? Y repito, esta es, digamos, la forma como, porque cada fuente tiene un régimen también de administración, ¿no? Por ejemplo, este y este permite que pueda saldos de balance incorporar en el presupuesto del año siguiente, por ejemplo. Este no puedo. Nosotros acostumbramos a decir se revierte, pero en realidad simplemente no se usa, porque el dinero no llega a salir.
el dinero no sale de la cuenta del Tesoro. ¿Sí? Entonces, claro, en la práctica decimos se revierte, ¿no? Pero es un monto que no se usa en realidad. ¿Ok? Bien, entonces, ¿no? Aquí, repito, es el ropaje que se le pone a través de las fuentes de financiamiento, pero el gran recaudador es el Tesoro. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, entonces, cuando nosotros lo que queríamos así, aquí enfatizar es, hay un tema, si bien presupuestal, que me dice en qué voy a gastar, cuánto voy a gastar, en fin, etcétera, pero hay una parte financiera que es el dinero. Mientras que yo no use ese crédito presupuestario, ¿y cómo lo uso? Cuando pago. En ese momento, recién el dinero sale, cambia de dueño, ya no es del Estado, es del proveedor. Ya no es del Estado, es del servidor, si es su remuneración, del pensionista o de la población beneficiaria de programas sociales, de subvenciones, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, son diferentes, digamos, receptores, ¿no? Bajo todo un conjunto de procesos que van a recibir, ¿correcto? Muy bien, entonces, de acuerdo, si bien es cierto, así clasifico el presupuesto y esto me sirve para controlar y etcétera, pero bajo estos, de aquí provienen los ingresos, ¿no es cierto? Y en el Estado, los impuestos, principalmente, ¿no? Se aplican ¿a qué? ¿Perdón? A la actividad económica, ¿no es cierto? Impuesto a las ventas, impuesto a la renta, ¿no? Impuesto a las importaciones, impuesto al patrimonio, en fin, hay una, ¿cierto? Y es consecuencia de una actividad económica, ¿correcto? Entonces, ¿de dónde surge la cifra mágica? Es correcto, de los futuros ingresos que se esperan percibir. Pero ¿de qué depende esos futuros ingresos? La magnitud de esos recursos, ¿de qué depende? ¿De acuerdo? Por supuesto que sí, la normatividad nos dice cómo recaudo los impuestos, a quién le cobro, cuánto le cobro, por qué le cobro, etcétera. ¿De acuerdo? Pero, digamos, ¿qué es lo que determina? A ver, ¿qué es lo que determina que pueda ingresar 100 y no 20? Exactamente. ¿Qué es lo que determina que pueda ingresar 200 y no, digamos, 300? La economía. La actividad económica. La actividad económica en general, ¿correcto? El consumo, principalmente, ¿no? Las exportaciones, importaciones, etcétera, ¿correcto? ¿Y de qué dependen las exportaciones, por ejemplo? A ver, ¿qué cosa es exportar? Vender, entonces quiere decir que alguien me tiene que comprar, ¿no es cierto? Alguien me tiene que comprar, y si no vendo, no hay ingreso, ¿correcto? No hay ingreso, ¿sí? Es más, para yo producir acá, al producir acá yo también genero ingresos, evidentemente, tengo gente empleada, ¿no? Y si mi actividad exportadora aumenta, voy a dar más empleo. Los que trabajan van a contribuir, hay más ingresos, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, la actividad económica es la que determina el monto, ¿no? ¿Qué es lo que determina, por ejemplo, que un municipio, en dónde recibe un municipio, a través de qué fuente de financiamiento un municipio recibe el Foncomún? Recurso determinado, ¿sí? Acá tenemos el canon. Yo le llamo el canon y sus apellidos, le llamo, ¿sí? Porque tengo minero, tengo forestal, pesquero, hidroenergético, ¿no? Gasífero, ¿no? Todo lo que nuestros legisladores han creado, ¿no? Pensando en beneficiar a una determinada, por eso se llama determinado, zona geográfica, una determinada población, etcétera. Por eso se llama determinado. Algo con lo cual los técnicos no estamos de acuerdo.
pero que los políticos sí, ¿cierto? Y eso es lo que hay que respetar, porque eso ya después está en una ley. Entonces, acá está el Foncomún, ¿sí? ¿Y de dónde proviene el Foncomún? Proviene del impuesto de promoción municipal, que es el 2% a las ventas. Por eso es que el impuesto de promoción municipal se administra tal cual el IGB, igualito. Por eso es que todos nosotros estamos, que decimos que pagamos 18% de IGB, pero en realidad pagamos 16% de IGB y 2% de IPM, ¿correcto? La principal fuente del Foncomún es el impuesto de promoción municipal. La otra fuente es el rodaje, el impuesto al rodaje, y la otra fuente es el impuesto a las embarcaciones de recreo. Los tres impuestos son administrados también por las SUNAT y vienen al Tesoro, ¿no? Al Tesoro Público, ¿correcto? Que es el que recepciona ese dinero, ¿no? Bien. ¿Y el tema de Foncor que antes existía? Existe. Sigue existiendo. Perdón. A ver, sí, entiendo que sí reciben en gastos de inversión, pero por favor, si termina usted su pregunta. Ya por lo siguiente, el gobierno regional, cuando todavía no recibía el canon, así, pero tenía un Foncor aproximadamente, digamos, del 100%, por ponerlo así. Conforme fue apareciendo el canon, comenzó a bajar el Foncor a 80%, 20%, y el canon comenzó a subir 100% y ya no existe Foncor. Sin embargo, el Foncor ahora ya no existe en esas cuentas, el canon ha ido disminuyendo y el tema del Foncor no aparece, que por un tema de compensación, como bien lo indicaba, ha debido seguir aumentando para compensar porque hay obligaciones, hay compromisos y lo otro hay una cartera pesada de lo que implica el tema de preguntaba más por ese lado. De acuerdo. Ese es un ejemplo también de un recurso, digamos que en verdad su nombre propio es destinado, ¿sí? Acá le llamamos recurso determinado, o a la fuente, pero en realidad el nombre propio de este tipo de ingresos o de recursos es recurso destinado. Cuando, digamos, el recurso tiene un nombre propio, tiene una finalidad expresa, etcétera, que la ley la establece, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que la ley de regiones es la que establece el Foncor, pero también dice que ese Foncor se nutre con dinero que debe provenir en parte de las concesiones, de la privatización. Entonces, pero ese proceso, pero lo que pasa es que también ese dinero, no, o sea, digamos, el dinero pues tiene su límite también, la captación del dinero, ¿de acuerdo? Entonces, como hay este tema de acá, ahorita, por ejemplo, una parte de las que están destinadas al Tesoro, porque también se destina al Tesoro una parte de las concesiones de la privatización, por una ley le están disminuyendo ese recurso para el Tesoro para que se vaya a un fondo de infraestructura, por ejemplo. Más dinero destinado también, ¿no? ¿Correcto? Lo que pasa es que es parte de una política de querer reforzar, digamos, el desarrollo de la infraestructura, digamos, la inversión en infraestructura, mejor dicho, pero con base a la intervención del sector privado a través de las APPs, de las asociaciones público-privadas. Y la normativa establece también la posibilidad de que el Estado cofinancie estas intervenciones. Pero a veces se puede encontrar con que hay un proyecto muy interesante, muy, digamos así, positivo, muy beneficioso, que una entidad privada quiere hacer, ¿no? Pero el capital, el riesgo, de repente, en fin, hace que de repente no hay las condiciones, el atractivo necesario para la inversión del privado. Entonces se está dotando en este caso de un financiamiento especial para que el Estado pueda contar con un capital que en esos casos cuente con un apoyo del Estado, ¿no? Con un cofinanciamiento del Estado. Entonces ahí son ejemplos de cómo a veces un recurso, ¿sí?, que se genera se destina a ciertos fines y seguramente dependiendo de las políticas o las decisiones de gobierno cambian el destino también. El Foncor inicialmente nació incluso como una fuente de financiamiento de las regiones. Con el tiempo se vio de que, digamos, esto tenía ciertos efectos de repente no tan convenientes en términos de eficiencia, ¿no?, en la asignación de los recursos.
¿no? Entonces, por eso es que FONCOR forma parte de la fuente de recursos ordinarios. Se programa FONCOR y se asigna, pero a través de recursos ordinarios para gastos de inversión. Eso así se cumple con la ley. Y como usted dice, posiblemente un criterio para asignar parte del FONCOR ha sido en vista de que de repente tales o cuales regiones o municipios, de repente no, perdón, regiones en este caso, no tienen, o tienen ya, digamos, un financiamiento por concepto del canon, ¿no? Por ejemplo, en Loreto, en Ucayali, en Piura, en Tumbes, en los últimos años se han visto también con problemas financieros porque sus presupuestos se financian principalmente con canon petrolero. Al bajar el precio del petróleo, se han visto afectados. Esos son efectos que tienen estos ingresos destinados también a veces, ¿no? Ese es el tema, ¿sí? ¿Ok? Bien. Consulta, ¿cuál es la estrategia que está viendo el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque las transferencias principales que tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales son fruto de la extracción de productos de industria primaria, de petróleo, gas y minería, que son recursos no renovables que en un día se va a agotar. Y si tienes eso, ¿cuál es la perspectiva que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para dar presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas en el supuesto que estos recursos se agotan? ¿Usted qué haría? Si tuviese idea, le plantearía. Yo quisiera escuchar la voz. Es que evidentemente el recurso, como usted muy bien lo señala, es agotable, ¿no es cierto? Entonces, su preocupación es completamente válida, pero eso va más allá de lo que el Ministerio de Economía puede hacer en realidad, porque el Ministerio de Economía no crea dinero, ¿sí? Pero evidentemente sí participa, ¿no?, en las decisiones de política para poder orientar, digamos, en este caso ya, por dónde puede ir mejorando la capacidad productiva del país, ¿sí? Porque efectivamente estos recursos tienden a agotarse con el tiempo porque los recursos naturales que se explotan, pues evidentemente no son renovables, ¿correcto? La mina, etcétera, principalmente, ¿no? Pero claro, por eso ahí donde vienen las políticas estas de querer mejorar la capacidad productiva a través de medidas para, por ejemplo, diversificar la producción, ¿no? Tratar de buscar, la otra medida es a nivel de gobierno, de política de gobierno, que no solamente la está aplicando viene ya de gobiernos anteriores, de tratar de, digamos, establecer mejores condiciones para la inversión, ¿no? Pero yo daría una respuesta de la región. Entonces, la mayor parte de inversiones, el financiamiento de las inversiones a las obras, se caracterizan por esas fuentes de financiamiento. ¿Por qué no revertir las cosas, no? Los recursos ordinarios se nos transfieran y esos recursos que son de canon, con eso haga la distribución del presupuesto para los sectores, ¿no? Porque los recursos ordinarios son los impuestos, eso es más sostenible. Y nosotros estamos en el territorio generando un desarrollo y quizás lo que usted señala, ¿no?, hacer que de repente cambiar de modelo productivo. Pero en realidad al final… Entonces, como usted señala, es una política que sigue siendo centralista y que no se puede estar descentralizando. No será el tema de la clase, pero quería expresarlo, ¿no? Bien, está muy bien. Ok, entonces, a lo que íbamos también acá es cuando hablábamos de cómo es que se generan los ingresos, ¿no es cierto? Todo este tema de las fuentes de financiamiento, muchos de estos ingresos provienen en realidad de los impuestos, ¿correcto? Canon minero, impuesto a la renta de las empresas mineras. Canon pesquero, impuesto a la renta de las empresas pesqueras, una parte, y la otra parte es una tasa que pagan las empresas que explotan el recurso hidrobiológico. Y así los diferentes conceptos, ¿no?, que se genera. El impuesto de promoción municipal también es parte de los ingresos tributarios, en realidad, ¿no?, que por ley, evidentemente, se asignan a los gobiernos subnacionales. Entonces, a lo que íbamos es que todo este conjunto de recursos que se van generando, ¿no?, están en función, pues, a la capacidad de la economía, en realidad, ¿okay?, en general, ¿no? O sea, más o menor desarrollo de la actividad económica, evidentemente va a tener un impacto en la recaudación, ¿no? Va a tener un impacto. Entonces, lo que determina la cifra del presupuesto, en realidad, es justamente las perspectivas de la evolución de la economía, ¿no? Y que, digamos, no solamente está en términos de los niveles de recaudación o de la disponibilidad de los recursos,
porque efectivamente hay, digamos, stock de dinero que va acumulándose como consecuencia de la implementación de ciertas políticas, ciertas decisiones, pero que de repente la economía no está en capacidad de recibir del sector público. O sea, uno de los demandantes importantes, evidentemente, en la economía es el Estado, ¿no? En nuestra economía, por lo menos, o en el sistema económico que tenemos, está el Estado, están las empresas, ¿no? Y las familias. Entonces, cuando el Estado toma una decisión en materia presupuestal, tiene que estar consciente de que esa decisión tiene que tener un impacto favorable en el comportamiento de la economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente sí está en capacidad de tomar, repito, decisión en la intervención de estos recursos, o mejor dicho, en la inyección, o en, digamos, en todo caso, en la demanda que va a generar en la economía como consecuencia de su intervención, ¿no? Sí está en su decisión, ¿no? Simplemente, hace 2 años, no me acuerdo exactamente, se estableció, por ejemplo, de manera excepcional, el otorgamiento de un aguinaldo adicional a los trabajadores del sector público. ¿Sí? Correcto, en ese momento la economía necesitaba también que el Estado gaste más, en este caso a través del consumo, ¿sí? Por parte de la población. Entonces se dio un incremento, un doble aguinaldo, entre comillas, por ejemplo, ¿no? Pero la política presupuestal, ¿no? Es dar privilegio al gasto de inversión, por ejemplo, ¿no? Y el gasto corriente que sea exclusivamente enfocado en aquellos sectores en donde hay demanda de servicios sensibles, principalmente educación, salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son un poco los criterios que hay acá que, digamos, determinan justamente los límites, ¿no? No solamente, repito, es cuestión de tener la liquidez, de tener la disponibilidad o que el flujo de recursos va a sostener, digamos, un gasto X, sino que ese gasto que realice el Estado sea responsable. Ser responsable quiere decir que justamente favorece el comportamiento de la economía, ¿no? No que lo va a perjudicar a través de medidas que de repente pueden significar mayor demanda de lo que la economía está en capacidad de atender, ¿no? Ese es el tema. Y cuando hablamos de esto, perdón, de ese criterio, eso se aplica no solamente para la política presupuestaria, sino también para el manejo financiero del Estado, ¿no? La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro interviene en la parte de tesorería, pero también en la parte del endeudamiento, ¿sí? Y el financiamiento, en este caso, o mejor dicho, los recursos que se obtienen por el endeudamiento también están en función de la capacidad económica del Estado. Entonces, ¿qué hace la tesorería en realidad también en esta parte del endeudamiento, por ejemplo? Lo que hace es no solamente estar atenta al pago de las obligaciones que se vencen, ¿no? Reembolsar el pago, atender el servicio de la deuda, mejor dicho, sino también buscar oportunidades, buscar condiciones para que el servicio de deuda se realice de una manera más eficiente, ¿no? Que libere recursos, por ejemplo, que el costo financiero sea menor, ¿no? Buscar de repente ventanas de oportunidad en donde salir a colocar los bonos de manera que el interés sea mucho más atractivo, ¿no? Y que también los plazos sean mucho más extensos para poder liberar recursos, ¿no? Y que eso se dé en un contexto en que el Perú, así como todos los países del mundo, permanentemente están siendo monitoreados por, digamos, todo el sistema financiero internacional cuando se trata justamente de intervenir en la colocación de bonos en el extranjero. Por ejemplo, Perú ha colocado bonos en moneda nacional en el extranjero, ¿no? Y eso es un buen signo de que el Perú tiene un reconocimiento, tiene la confianza, digamos, de los inversionistas, ¿no? Y eso le ha permitido, por ejemplo, reperfilar su deuda. Eso es parte de lo que se hace también en la tesorería pública, ¿no? ¿Sí? Que no tiene que ver necesariamente con el tema presupuestal, es lo que quiero decir. ¿Sí? Es lo que quiero decir, que no tiene que ver necesariamente. Ahí lo que la tesorería está haciendo es que mientras que se va produciendo, se va desarrollando el proceso de ejecución presupuestal, se va administrando la liquidez, ¿sí? Se va administrando la liquidez, pero teniendo en cuenta también que evidentemente una de sus principales responsabilidades es garantizar que el dinero está disponible cuando ya se tienen que hacer los pagos,
cuando ya se tienen que hacer los pagos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Una consulta. Sí. ¿Qué pasa, digamos, en la estructura del gasto del presupuesto, que es gasto corriente, gasto capital y servicio a la deuda? El tema del servicio a la deuda viene creciendo en función a dos factores, ¿no? Uno, por el tema de endeudamientos, y segundo, por el tema de deudas por laudos arbitrales que se vienen perdiendo. Que al final, y esto no conversa, por ejemplo, con lo que es por inversión, cuando le ponen a las regiones o gobiernos locales la capacidad de financiamiento hasta tantos miles. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario del Estado al final cuando ya no se puedan generar, digamos, nuevos proyectos o que se construyan proyectos cuando el servicio de deuda ha crecido demasiado, cuando va a ocupar de repente el 100% de lo que significaría para inversión pasaría todo el tema al servicio de la deuda? ¿Se refiere usted al servicio de deuda, perdón, el servicio de la deuda que tiene el gobierno nacional? Claro, en este caso de los gobiernos locales y de las regiones. De los gobiernos locales y de las regiones. Que viene creciendo. No, lo que pasa es que también hay límites para ello. Pero no se ponen los límites en el tema de proinversión. Se sigue manteniendo como la capacidad de endeudamiento cuando vemos que ya un poco, digamos, de buen criterio, te das cuenta que no vamos a tener la capacidad de pago más adelante con las famosas APPs. Bueno, a ver, si de repente no le puedo decir que tanto de detalle de repente puede estar contenida esa información. Lo que le puedo decir es que nosotros tenemos acá reglas fiscales, ¿sí? Reglas fiscales. La regla fiscal es justamente de lo que estamos hablando ahorita. Es lo que determina, ¿no?, cuál puede ser la evolución del comportamiento del gasto público, por ejemplo. En gasto corriente, en gasto de inversión, ¿no? Y que sirve como, digamos, como gran marco o gran, digamos así, conjunto de lineamientos, más que lineamientos, mandatos, porque eso es lo que contiene, eso está en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ¿correcto? Y la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal establece que se tiene que elaborar un marco macroeconómico multianual, ¿sí? Ese marco macroeconómico multianual se actualiza anualmente, ¿sí? Se revisa y se actualiza, es aprobado por las autoridades en economía, Banco Central, Ministerio de Economía, es también visto por el Congreso de la República, o sea, tiene toda la transparencia que necesita, digamos, una herramienta de este tipo. Y lo ven, evidentemente, los organismos internacionales. O sea, mejor dicho, aquí nosotros no estamos en un país en el que las cosas se hacen, digamos así, a la escondida, etcétera, ¿no? Sino que los principales indicadores y la situación de las finanzas públicas, sobre todo, las cifras del comportamiento de la economía son transparentes, todos la conocemos, en fin, y constantemente se revisan, se validan y de repente hasta como que se auditan por parte de los organismos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se trabajan estos instrumentos como el marco macroeconómico multianual, que es uno de los insumos, por no decir el principal, que determina justamente los presupuestos. Cuando hablamos no solamente del presupuesto, sino también del nivel de endeudamiento, tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales. Es más, este año, ¿no?, este año se aprobó una resolución en la que se señalaban cuáles eran los municipios, no recuerdo si estaban ahí regiones, que justamente habían infringido reglas fiscales, ¿sí? Y hubo que sacar una norma, una ley, contar con una autorización expresa para que por esta vez se le dé un tratamiento excepcional con un financiamiento que se había aprobado para estos municipios justamente. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, hubo más una cuestión política que técnica que primó para darle los recursos a este tipo de municipios que habían infringido reglas fiscales. O sea, lo que le quiero decir es que sí existen, sino que de repente, no sé si de repente ahí no estará o de repente no está en la sección correspondiente, pero en fin, y más allá de eso, se están ahorita trabajando proyectos que seguramente la próxima semana se deben estar aprobando, en donde se refuerza el uso de estos instrumentos de control fiscal, ¿no? De control fiscal, no solamente para el gobierno nacional, sino también para los gobiernos subnacionales, porque evidentemente es el Estado en general, ¿cierto? O sea, también pueden ser independientes, autónomos, etcétera, pero al final
un comportamiento así, digamos, que se sale, digamos, de los parámetros, al final pasa la factura a todos en realidad, ¿no? Al Estado primero y después a la economía en su conjunto. Entonces, el nivel de endeudamiento, por ejemplo, ahora se está monitoreando, hay, por ejemplo, los municipios están obligados a registrar su endeudamiento en un sistema que se tiene, ¿no? Un módulo de registro de deuda de los municipios, por ejemplo, ¿no? Más allá de los sistemas que se cuentan. Entonces, ahora se está, digamos, reforzando, si se quiere, mecanismos para asegurarse que se cumplan con estas reglas, ¿no? Acuérdense, en Argentina, por ejemplo, hace unos años hubo un problema muy serio porque los municipios, las regiones se endeudaron, se sobreendeudaron y finalmente eso tuvo que pagarlo el gobierno nacional. También en México ha pasado. Entonces acá, precisamente, lecciones aprendidas hacen que se tenga que incorporar. Lo que pasa es que a veces esto se ve también con ojos de políticos, ¿no? Dicen, no, pero ¿por qué? Que pobrecito, que... Y en realidad, al final, repito, es un problema. Pero sí hay esas herramientas. Ahorita, por ejemplo, en la ley de endeudamiento del 2017, se ha considerado que para efectos de calcular la capacidad de endeudamiento de un municipio, ¿no?, se tengan en cuenta los RDR, por ejemplo. ¿Sí? Se ha hecho un cambio ahí. Porque hasta ahora solamente se tenía que considerar, para considerar el nivel, su capacidad de endeudamiento, los flujos de recursos determinados. Ahora en la ley de endeudamiento del 2017, que ya se aprobó, también ha incluido los recursos directamente recaudados. ¿Por qué? Porque hay municipios que tienen recaudación importante de RDR, entonces, lógicamente, pueden estar en mejores condiciones de acceder a un financiamiento, ¿no?, para inversión, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, se va, digamos, ampliando estas condiciones, pero a la vez también hay, repito, estos mecanismos que buscan ponerle sus controles. Sí. Para eso es necesario que esos recursos directamente recaudados estén también en la CUT. En el caso de los municipios. Claro. No, todavía no se ha implementado esa parte, está en proceso, ¿no? O sea, en cualquier momento seguramente se va a decir que esos también pasan a la cuenta del Tesoro, pero evidentemente, cuando hablemos de la cuenta del Tesoro vamos a explicar también un poco que la cuenta del Tesoro no es otra cosa que el banco ya no es el tradicional, sino el Tesoro. O sea, la entidad tiene su plata en el Tesoro y el Tesoro le tiene que dar el servicio de tesorería, ¿sí? Eso no significa que el Tesoro le esté restringiendo, a eso voy, su capacidad de decisión al municipio o a la región con los recursos. La prueba está de que los recursos determinados, de canon, regalías, renta de aduanas, Foncomún, están en la cuenta única desde el año 2008, ¿sí? Y las municipalidades, las regiones usan sin ningún inconveniente los recursos, ¿no? Y el Tesoro se encarga de invertir los excedentes. Y esos intereses que se generan se replican a favor de las entidades, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. ¿Ah? ¿Hacemos? Ahorita, en 10, ya. Ok, sí. Bien. Entonces, yo creo que ahora sí ya nos quedó claro, ¿no?, que si bien somos primos hermanos, como acostumbro yo decir con nuestros amigos de presupuesto, ¿cierto? Somos primos hermanos, pero cada uno tiene su rol, ¿no?, claramente definido, evidentemente, ¿no? Que no necesariamente la tesorería depende del presupuesto, no necesariamente, o mejor dicho, no en todas las operaciones, no en todas las transacciones, ¿no? Principalmente en la de pago, ¿no? A veces, por ejemplo, se quiere crear un fondo X por ahí, le consultan a la tesorería, por supuesto, ¿no?, pero también le consultan a presupuesto. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo tener la plata separada, pero para poderla usar tiene que estar en el presupuesto. Tiene que estar en el presupuesto. Cuando hablamos de Foniprel, el municipio o la región gana el financiamiento, ese recurso, ese financiamiento obtenido se incorpora al presupuesto de la región, del municipio, ¿sí? Y el Tesoro lo que hace es poner ya sus herramientas para que el dinero esté disponible cuando se va a pagar las valorizaciones del proyecto ya, ¿no?, que previamente se ha tenido que contratar, y todo eso, ¿no? Mientras tanto, claro, efectivamente, la plata no se mueve mientras que se ejecuta todo el ciclo de la ejecución, ¿no?, del proceso de ejecución, perdón. ¿Correcto? Perdón.
Bien, entonces vamos aquí rápidamente, antes de irnos al break, vamos a hacer un repaso, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un contexto, decíamos, ¿no? La tesorería no actúa sola, ¿sí? Como tampoco el presupuesto actúa solo, ni la contabilidad actúa sola. Entonces, ¿qué es lo que definimos nosotros? ¿Cómo definimos nosotros a la administración financiera? Una serie de procesos, ¿sí?, que de acuerdo con una normativa, ¿no?, porque eso es fundamental, indispensable, permiten que el sector público realice la obtención de recursos financieros, ¿ok? ¿De acuerdo? Su custodia, hay diferentes herramientas para custodiar el dinero, la cuenta bancaria, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? ¿Correcto? Un depósito, ¿no?, en general, ¿no? Manejo, o sea, ¿qué hago con el dinero? ¿Cómo lo movilizo? ¿Sí? Para pagar, para invertir, ¿no? Pero no solamente eso, sino definir condiciones para poner a disposición los recursos de quien lo requiere. Aplicación, o sea, el uso ya. ¿En qué se utiliza el dinero? El uso, presupuesto, ¿no? Registro, rendición de cuentas, ¿no?, relacionada con, evidentemente, todo este conjunto de procesos, ¿no?, para que se desarrollen las funciones de las entidades, ¿no?, y se logren los objetivos, ¿no?, de las organizaciones que conforman el sector público en el contexto de la política económica, ¿no? Esta definición, digamos, de repente no es la ideal, pero en verdad cubre bastante de lo que significa, ¿no?, el manejo financiero en el sector público, ¿no? No tenemos recursos que provengan solamente de los impuestos o de las tasas, ¿no?, ¿okay?, sino también puede ser, por ejemplo, por la venta de activos, ¿no?, otorgamiento de concesiones, etcétera, ¿no?, que se generan en todo el sector público en realidad, ¿no? Este es un tema dependiendo de la normativa que corresponda. Entonces, estamos hablando también de operaciones de donación, operaciones de endeudamiento, que son en verdad allí también prácticamente el universo de formas de obtener recursos financieros, ¿no?, que luego ya le ponemos la ropa de la fuente que corresponde, ¿no? ¿Correcto? Yo puedo tener plata en mi cuenta, ¿no? No es raro que en alguna entidad a veces dicen, uy, por ahí encontré una cuenta que tengo 100.000 soles, no sé de dónde viene, ¿lo puedo gastar? ¿Lo puedo incorporar a mi CRDR? La pregunta es, ¿cuál es la norma? ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Cómo se obtuvo el dinero? ¿No? ¿Cómo se generó el dinero? Para que se pueda ver a qué fuente corresponde, para que en función a eso se pueda determinar su aplicación, su uso, ¿no? Entonces, en el sector público, pues evidentemente, como también decíamos al principio, se da este conjunto de procesos para que las entidades puedan desarrollar su rol, ¿no?, de prestar servicios, ¿no?, o de repente de hacer proyectos, ¿no?, según cómo está, digamos, su competencia. Sí, encantado. Es correcto la siguiente figura, como es de conocimiento, nosotros recibimos dineros del canon, principalmente para la ejecución de obras, y la mayor parte de obras se administra por ejecución directa, administración directa. Entonces, porque tenemos un pool de maquinarias. Entonces, las maquinarias desarrollan las actividades correspondientes a las obras, y la pregunta es esta: yo puedo valorizar el uso de las maquinarias que están con canon y trasladar ese valor a recursos directamente recaudados. Discúlpeme, he tomado bien un desayuno, pero de repente... ¿Cómo? Se tapa los oídos. Lo que le estoy preguntando puede sonar descabellado, no lo digo descabellado, pero es una práctica en algunos gobiernos locales. Hace poco vinieron a hacer una consulta y me dijo, ya lo hacemos hace muchos años, y es por eso que yo le preguntaba, ¿no? A ver. Son las máquinas de la municipalidad, y que si yo contratase de fuera tendría que pagar 220 soles la hora, y si trabajamos 100 horas estamos hablando de 22.000 soles. Entonces, con esa hora lo ejecuto con carga, los 22.000 soles,
valorizando eso, ¿puedo trasladar la cuenta del recaudador? A ver. A ver. No sabía, pero que sucede. No, pero, perdón, mi sonrisa no es porque esté subestimando su pregunta. No, sí. No, ya a estas alturas del partido es bien difícil. Complementando lo que aquí el compañero dice, existe un proyecto en plena ejecución que tiene su presupuesto, entre ellos la partida de alquiler de maquinaria. No se puede conseguir maquinaria en la zona, pero el municipio sí tiene maquinaria. Esa maquinaria trabaja en ese proyecto de inversión pública donde tiene su propio presupuesto. Sí. Entonces, el trabajo de la maquinaria tampoco se va a regalar. Entonces, se valoriza su trabajo y ese recurso puede ser trasladado a ver. Ya. A ver, miren. En principio, yo les voy a comentar cómo lo entiendo. En principio, sí entiendo que evidentemente, por ejemplo, la universidad, ¿correcto? Legítimamente, ¿correcto? Puede alquilar esta aula. Yo lo entiendo. Y posiblemente debe tener alguna regulación que lo autoriza. Es válido, es legítimo, y entiendo yo que si la autorización está dada, ese dinero, ¿a dónde va? ¿A recurso ordinario? No puede ir. ¿A recurso determinado? Tampoco es un endeudamiento, tampoco son donaciones. No me quedaría otra que RDR, ¿no es cierto? Bueno, es más, prácticamente es como una contraprestación, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, o en ese sentido, yo entiendo que si una municipalidad adquiere una maquinaria, por eso me sonreía, porque conozco casos de municipios que han adquirido maquinaria. ¿Para qué? Para hacer sus obras. Porque en algún momento, según ellos, ¿no?, han encontrado que no hay oferta suficiente de maquinaria para hacer la obra XY. No sé, pues. De repente serán municipios pues, que hacen obras todos los días, pues, ¿no? No sé. Todos los años, ¿no? No sé. ¿No? Ustedes me entienden lo que estoy queriendo decir, ¿no? Pero igual compran la maquinaria, evidentemente. Pero, ¿por qué digo así? Porque efectivamente no harán ellos sus propias obras, pero tal vez por ahí un vecino, otro municipio, o tal vez un privado necesita de la maquinaria. Y ahí va el ejemplo del aula. Igual, ¿correcto? Claro, yo puedo decir, también me pongo extremista, pero también sería válida mi preocupación, caramba, compramos la maquinaria para hacer obras, pero si yo comienzo a alquilarla, se me va a deteriorar más rápido, ¿cierto? El mantenimiento y etcétera, ¿no es cierto? No sé si lo hemos previsto, en el sentido de que si comienzo a explotar la maquinaria con esa finalidad, en algún momento de repente la entidad va a necesitar de la maquinaria y la maquinaria va a estar malograda porque ha estado, o sea, hay unos riesgos ya, ¿no? ¿Correcto? Pero de repente consideremos que han asumido también esas posibilidades, esas contingencias y han adoptado esta política, digamos así, de adquirir estos activos para poder utilizarlos, compartir y generar un ingreso para el municipio. Eso, repito, si está bajo una normativa X, yo lo entiendo. Si es legal eso. No, perdón, si es legal. Es que por eso le digo, estoy poniendo el ejemplo, perdóneme, le estoy poniendo el ejemplo, de repente tal vez no me deja de entender, estoy poniendo el ejemplo de la universidad, que legítimamente está cediendo, alquilando un aula de repente para una capacitación. No, pero por eso le digo, sí sé a dónde va su pregunta, pero por eso estoy comenzando primero por esta parte. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en ese contexto, yo lo entiendo y yo lo encontraría, bueno, pues aceptable, pues, ¿no? Ya, pues no. Pero repito, siempre y cuando haya tomado, me parece, en el municipio, hayan visto esa parte, ¿no? ¿Qué significa poner la maquinaria en alquiler? ¿Qué significa, digamos, el tema de cederlo porque la maquinaria se va a ir a otro sitio? En fin, todo puede pasar. ¿De acuerdo? La maquinaria la necesitan de repente en una provincia o un distrito X y al llevarla nomás se desbarranca el camión. No hay seguro. Entonces, ¿cómo explico eso? ¿No? A eso voy. Entonces, por eso repito, bajo todo ese contexto, tomo la decisión de hacerlo,
yo lo encontraría entendible, ¿de acuerdo? Tal vez yo no lo haría, pero lo entiendo, ¿correcto? Lo que plantea el señor es una práctica que hemos observado que hay en algunas entidades y que consiste en que efectivamente la entidad, ¿no es cierto?, tiene que hacer la obra, ¿no?, XY, tiene su maquinaria está en sus activos, está en su contabilidad, le da el mantenimiento y dice, no, yo voy a cobrarme y yo me voy a pagar, dice. ¿Es así o no? Por eso me sonrío, porque yo digo, ¿cómo me voy a cobrar yo mismo? ¿Cómo me voy a facturar a mí mismo? ¿Ustedes qué opinan? Sin embargo, es una práctica. Exactamente. En mi opinión, eso no debería de darse. En mi opinión, no debería de darse. Pero sí entiendo, pero sí entiendo que es un tema, en verdad, es un temita complejo. Es un temita complejo. Porque a través de este mecanismo hay municipios que han solucionado problemas. ¿Sí? No estoy queriendo decir que esté bien, pero sí le han dado solución al tema. Pero por supuesto, estoy cambiándole la fuente. O sea, hay un tema de fondo y hay un tema formal. Estoy cambiando la fuente. Estoy registrando el RUC del municipio. ¿Correcto? O sea, en el CIAF, ¿cómo estoy registrando? O sea, por eso digo, lo que nace mal, comienza a generarse este tema, ¿no? Así es. Sí. Está acordado en este tema, hay un gobierno local o regional, creo decirlo, de Tacna, que hizo... Ya lo dijo. No. Sí. Como resolución aprobó su valorización y también el depósito de esos recursos alquilados, su propia maquinaria, por un proyecto que es una meta aparte que tiene su presupuesto y también lo ha depositado a RDR así como una... Sí. Eso le digo, en realidad no me parece eso correcto. Pero en todo caso eso se podría considerar una operación ilegal porque las mismas normas de presupuesto indican cuándo se puede efectuar una obra por administración directa y por administración indirecta. Y una entidad se decide hacer una obra por administración directa cuando cuenta con los recursos, como dice la norma, ¿no? Claro. Tanto humanos, materiales, etcétera. Y entre esos recursos materiales estaría lo que dice la maquinaria del municipio. Por algo han decidido hacer una obra por administración directa. Sí. Y sería ilógico de que, como dice usted, yo me cobro de la maquinaria. Es que, por eso le digo, la administración directa significa que yo tengo maquinaria, tengo personal, ¿cierto? Estoy en posibilidad técnica, operativa de hacer la obra. Y evidentemente yo estoy incurriendo en costos, ¿correcto? Pero esos costos están ya en el proyecto, ya están en el proyecto. No creo que haya una norma donde le diga, oiga, usted no puede contratarse a sí mismo, porque eso no existe, pues, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, se necesita un repuesto. Lógicamente en la parte operativa tengo que eso Claro, corriente, ¿no? así es. Pues esa maquinaria está trabajando en el proyecto, pero no está vinculada, ahí hay un problema. Entonces, Sí. Lo que se trata es, bueno, hay que comprar el repuesto, ¿a qué proyecto se lo...? Es el costo del proyecto, sí. La otra figura es que hay un convenio entre dos entidades. Hay un convenio, entonces, cuando hay convenio no hay concurso, no hay nada. La que va al otro municipio a trabajar, ¿cómo se paga? A ver, no creo que facture la municipalidad. En teoría no debería facturarla, ¿no? Porque hay una norma que dice, hay una norma en la Ley de Procedimiento Administrativo General que dice que hay la figura de la cooperación institucional, ¿no? En donde no debe haber lucro, ¿sí? O sea, pero el tema, por eso digo, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque aquí está subyaciendo el problema de, digamos, de que los municipios pues, no tienen suficientes recursos, ¿no?
Entonces ahí es donde viene que nos volvemos un poquito creativos, pues, ¿no? Esa es la verdad. Pero esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, pero por supuesto, la mayoría de los recursos, la mayoría de los municipios de nuestro Perú, en verdad vive de las transferencias del gobierno central. La mayoría, ¿sí? No tienen mucha capacidad de generar sus propios recursos. Entonces, ese es un tema complejo. En verdad, el tema municipal es un tema bastante complejo y a la vez muy retador, porque el municipio en realidad es una de las piezas claves para estar cerca del usuario, cerca de la persona que necesita un servicio, ¿no? Alumbrado, qué sé yo, limpieza de las calles, seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? En fin, hay una serie, y el ciudadano de a pie, pues, en verdad, no ve mucho de respuesta a veces en algunos municipios, ¿no? Así es. Sí, sí, claro, yo estoy seguro que en verdad las justificaciones se pueden encontrar, ¿no? Claro, claro, pero no creo que sea lo correcto, ¿no? Me parece. Ok. Pero es legal o no es legal. Le vuelvo a repetir. Le vuelvo a repetir. Usted no va a encontrar una norma que le diga que usted no puede, así mismo, no puede encontrar esa norma. Pero nuestro ordenamiento no nos permite que hagamos eso. O sea, eso no es. ¿Perdón? No, pero es que en realidad no puede ser. No puede ser. Definitivamente eso no puede ser. No puede ser. Esto lo que señala es como a veces decimos en la administración pública, aquello que no prohíbe la norma puede forzarlo. Eso se aplica para... No. Al contrario, perdón. En la administración pública... En el sector público solo se puede hacer lo que está escrito, lo que está normado. Entonces, a veces decimos, como no dice la norma, lo aplico. No, pero perdón, si hay una norma, las obras de administración directa se hacen con los recursos que tiene la entidad. En ningún momento estamos hablando de que yo voy a venderme a mí mismo. Entonces, bajo esa lógica, perdónenme con todo respeto, bajo esa lógica, entonces yo también cobro por el personal que estoy asignando. No solamente por la maquinaria, no solamente, entonces también le voy a pagar al administrador por eso, ¿no? Porque está administrando los recursos. Es absurdo, en verdad es absurdo, ¿no? Que se constituyan empresas de construcción a cargo de la municipalidad. Se contrata y se le paga y vuelve a ingresar. El grifo del municipio. El grifo del municipio le vende gasolina para la obra, para el combustible para las maquinarias del municipio. ¿O no es así? ¿Sí? En ese caso sí sería una empresa aparte. Si es que el grifo es una empresa. Pero hay casos, pero hay casos en donde el grifo no es del municipio, o perdón, no es una empresa. Tiene su surtidor, pero no tiene una empresa. Ok, hacemos un...